bienvenidas. Estamos aquí para la última parte del programa académico de hoy, la mesa redonda. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora es comentaros brevemente, antes de pasar a presentar a los tres invitados que tenemos aquí, que van a hablar con nosotros hoy, comentaros brevemente un par de cositas sobre la dinámica de la mesa redonda. Tenemos una hora. Después de las presentaciones, cada uno de ellos va a hablar más o menos unos 5 minutos y van a presentar cada uno su perspectiva sobre el tema de la mesa redonda, que hemos quitado de aquí, pero se trata de hablar de plurilingüismo, comunicación intercultural, internacionalización del español y su enseñanza. Y después tendremos tiempo, bastante tiempo para interactuar, plantear preguntas entre ellos, si quieren hacer algún comentario, si no, pues se abre ya el debate a todo lo que estáis aquí, a los que nos siguen por video streaming, se pueden hacernos llegar sus preguntas sobre esos temas. Así que bueno, no me voy a extender más, paso directamente a presentarlos en el orden en el que van a hablar. Entonces, aquí a mi izquierda tenemos a Salomé Gómez Pérez, que realizó estudios de letras, ciencias del lenguaje y francés como lengua extranjera en la Universidad de Haute-Bretagne Rennes 2 en Francia, convirtiéndose más tarde en formadora de profesores de francés como lengua extranjera por el IFAL, que es el Instituto Francés de América Latina. Obtuvo una maestría en lingüística aplicada, un doctorado en lingüística por la Universidad de Guadalajara, y se ha especializado en el campo de análisis del discurso. Es profesora e investigadora ahora mismo en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara, y sus temas de interés son los referentes a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en específico la etnografía en el aula, los procesos de lectura y escritura y la formación de docentes y la argumentación. Después tendremos el placer de escuchar a Silvia Melon-Reifer, que es profesora asociada de didácticas de lenguas germánicas, español y francés, en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, desde el 2014. Entre el 2010 y el 2013 fue la responsable del Departamento de Educación en la Embajada de Portugal en Berlín, donde coordinó la enseñanza también del portugués, sobre todo como lengua de herencia. Y sus intereses de la investigación incluyen la didáctica del plurilingüismo, los enfoques plurales y la formación inicial de profesores de lengua. Y aquí tenemos a nuestro tercer invitado, Jesús Suárez García, que es profesor de español en Barnard College en la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que 3 países invitados, 3 contextos diferentes. Es cofundador del Journal Spanish Language Teaching, una revista en la que publicó con Manela Corte en el primer número de la revista, uno de los artículos más leídos de los que han salido publicados, titulado La enseñanza del español en los Estados Unidos, panorama actual y perspectiva de futuro. Pero lo último que quería decir de Jesús es que seguramente muchos le conocen porque es el creador y el responsable del portal Todo L, que estoy segura que la mayoría aquí ha utilizado ese portal como fuente de recursos, formación, etc. Así que nada más, le doy la palabra a Salomé, pero primero un aplauso de bienvenida para los 3. Antes que nada quisiera agradecer a la organización del Congreso Internacional de CELE, a su directora de esta 30ª edición, así como al director general, que se encuentran aquí, el doctor Javier Muñoz Bassols, la doctora Marta Saracho Arnal. Bueno, yo voy a abordar este tema general desde una perspectiva del multilingüismo, el plurilingüismo en México, y las perspectivas de identidad e inclusión que estos 2 fenómenos nos puedan proporcionar. En un primer tiempo me gustaría distinguir el multilingüismo y el plurilingüismo. En una segunda parte describiría estos fenómenos en el contexto de México en específico, y finalmente me gustaría considerar la escuela, el espacio escolar, el aula, como una instancia de inclusión, de construcción de identidad. Bueno, para distinguir el multilingüismo del plurilingüismo, me gustaría subrayar que, a pesar de que en algunos contextos
puede ser indiferenciado por los usuarios. El multilingüismo y el plurilingüismo tienen digamos, una base, una línea que los identifica como dos fenómenos diferentes. Primeramente, el multilingüismo podría ser un fenómeno que se da más que nada en la sociedad, en el sentido de que son perspectivas en las que conviven, coexisten lenguas diferentes. Existen dos tipos de multilingüismo, uno que sería el endógeno, en el cual podemos ver lenguas que se hablan en el país, lenguas minoritarias, dialectos, lenguas maternas, etcétera, que conviven, coexisten en un mismo territorio. Y en este sentido, pues tenemos en México, como ustedes saben, muchas lenguas maternas que coexisten entre ellas, junto con la lengua oficial. En este campo, para este fenómeno, nosotros lo podemos ilustrar desde un punto de vista un poco conflictivo, en el sentido de que si bien se les ha tratado a lo largo del tiempo dar su lugar a estas lenguas minoritarias, que también se les llama lenguas de pueblos originarios, etcétera, se les ha tratado de dar un lugar, digamos, equivalente al de la lengua nacional. Eso es más que nada en la letra, porque en la práctica no llega a lograrse, en el sentido de que a pesar de las políticas lingüísticas que sobre todo en los últimos tiempos se han implementado, seguimos viendo la desaparición, no solo en México, en todo el mundo, la desaparición de lenguas indígenas, lenguas originarias. Tenemos alrededor de 6.000 lenguas indígenas, de las cuales el 50% está en peligro de extinción. En México ahora mismo tenemos 68 lenguas indígenas, ellas con muchas variantes, más de 350 variantes de esas 68 lenguas. Eso, al mismo tiempo que puede resultar, si lo multiplicamos, una cantidad bastante impresionante, y que podremos decir que bueno, es un aspecto que le da fuerza. Al parecer no, porque también tantas variedades de una sola lengua puede llegar a fragilizarlo, porque ya lo veremos en el aspecto del multilingüismo, del por qué están desapareciendo esas lenguas. Es uno de los aspectos que ha, digamos, mermado que haya una como consistencia en el uso de esas lenguas. Por otro lado, el multilingüismo exógeno es aquel en el que coexisten más que nada lenguas desde dos perspectivas. La primera sería una movilidad, digamos, por fines profesionales, y digamos es una movilidad programada con duración y preparación de las personas que lo van a hacer, etcétera. Y otra movilidad que es por fines, pues, un poco de supervivencia, en el sentido de que hay migraciones que son forzadas. Ese multilingüismo exógeno deja a la persona, sobre todo a la que lo hace en unas circunstancias forzadas, lo deja en una situación vulnerable, en el sentido que no solo, bueno, ya de por sí parte de una situación crítica, sino que al contexto al que llega desde una perspectiva de asimetría, en el sentido de que va a privilegiar el uso de la lengua del pueblo que lo acoge. Sus usos, no nada más de lenguas, sino culturales, los de su cultura de origen, los hará dentro de su comunidad. Pero en esta situación, en esta iniciativa de querer adaptarse a la cultura, al contexto que lo acoge, va a ir dejando un poco los usos para lo que es al interior de su comunidad, y los otros va a adaptarse. Hay una asimetría que lo pone en una situación, digamos, de fragilidad o de desventaja. ¿Cómo hacen entonces ese tipo esas comunidades, cómo hacen entonces para sobrevivir dentro de estos sistemas lingüístico-culturales? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues de alguna manera, como no son situaciones planeadas, van adaptándose, y en ese sentido tenemos el fenómeno ahora del plurilingüismo. Ahí lo que hacen es que si no tienen ellos los elementos básicos para poder, digamos, convivir con el otro, lo que hacen es utilizar todo tipo de estrategias para poder tener una eficacia comunicativa. Bueno, aquí el panorama que yo les pongo de origen es en aquellos que están migrando por circunstancias, digamos, ajenas a su voluntad, por así decirlo, pero en realidad el plurilingüismo se da en todas las sociedades.
todos hacemos ahora mismo, bueno, creo que lo estamos practicando muchos de los que no hablamos portugués, estamos practicando el plurilingüismo en el sentido de que utilizamos recursos verbales o no, o recursos de otros idiomas para poder comunicar y tener eficacia comunicativa. En ese sentido, el plurilingüismo provee de esas estrategias, de esos recursos, pero no están sistematizados ni formalizados y por eso pueden tener ahí digamos, un uso bastante limitado. Otro tipo de plurilingüismo, el que vemos ahora, bueno, al menos también, como les decía, desde la perspectiva de México, es este plurilingüismo que se da por el contexto específico del país, en el sentido de que nosotros tenemos, bueno, creo que no nada más nosotros, en fin, ahora con estos procesos de globalización, de todos estos contenidos que se mediatizan y sobre todo de toda la industria del entretenimiento, creo que el plurilingüismo, al menos en un sentido de variantes de una lengua, lo tenemos todos. Más hacia la comprensión, porque de repente, bueno, al menos en el contexto de México estamos muy expuestos al español de los Estados Unidos, que podría resultar así como que el español de los Estados Unidos, sí, es un país donde se habla español, la segunda comunidad más grande de mexicanos en el mundo, después de la Ciudad de México, que tiene 25 millones de habitantes, se encuentra en Los Ángeles, con cerca de 10 millones. Entonces, hablar de español de Estados Unidos es una realidad. Estamos muy expuestos a ese español, pero no nada más de ahí, sino de todas las comunidades hispánicas que viven en los Estados Unidos. Entonces, por ahí todos los contenidos que vemos en plataformas, en, digamos, literatura, en televisión, etcétera, pues tienen otras variantes. Y de ahí que el plurilingüismo también se dé no nada más entre lenguas que son diferentes, sino en variantes que tienen que ver con sistemas culturales a los cuales estamos todos expuestos. De ahí que me parece que la escuela, el espacio escolar se puede convertir en un contexto que privilegie esa perspectiva. Yo la estoy viendo desde el punto de vista lo más optimista posible, porque podemos imaginar muy bien que al haber sistemas de asimetría dentro de las variantes, dentro de las lenguas, de los dialectos, de las lenguas nacionales versus las lenguas minoritarias originales, de los pueblos originarios, etcétera, puede haber esa asimetría puede efectivamente provocar exclusión, rechazo, discriminación. Pero viéndolo desde una perspectiva optimista, me parece, bueno, estando en un congreso de profesores, me parece que eso es lo que debemos adoptar nosotros como profesores, es decir, que el espacio se convierta en un contexto de inclusión, de exposición a lo diferente, sabiendo que lo diferente lo tenemos nosotros, que dentro de esa identidad que queremos tener debemos de ser conscientes que tanto el sistema cultural y lingüístico que todos tenemos es variable, es un sistema vivo y por lo tanto se alimenta, cambia, se modifica, acepta y, como les digo, también rechaza, también excluye, pero viendo la escuela o poniéndolo a favor de la construcción, creo que la escuela puede ser justamente esta potencialidad de espacio inclusivo, constructivo, en el que somos conscientes del otro y del otro que existe dentro de nosotros. Suena un poco místico, pero es verdad. Bueno, muchas gracias, Elisa. Como la palabra. La función pasó su test. Bueno, lo que había propuesto para esa mini ponencia era hablar un poco de las crisis, dudas y casi de los problemas que enfrentan los profesores de ELE en Alemania cuando les hablo de plurilingüismo. Así que empiezo con un poco de información contextual sobre Alemania y Hamburgo. ¿Qué es eso de plurilingüismo en Alemania? Un país que se piensa tan monolingüe. Hay plurilingüismo en Alemania, así que lo hay. ¿Y cómo reaccionan los profesores, los maestros a eso? Bueno, la mitad de los niños en la escuela primaria tienen un trasfondo migratorio, la mitad. En escuela secundaria, son unos 30%.
y español es la segunda o la tercera lengua después del inglés y a veces del francés. Es una alegría poder decirlo aquí. El español ha conquistado el lugar muy recientemente de segunda lengua más estudiada en las escuelas en Hamburgo. Lo que, bueno, para nosotros es bueno. Podríamos hablar de luchas de las lenguas en el currículo y las escuelas, lo dejamos. Bueno, ¿cómo es el plurilingüismo en la formación? Unos 30%, por lo menos en semestre de verano, 30% de mis estudiantes también tienen trasfondo migratorio. Así que vienen de Turquía, de Polonia, Afganistán, Rusia, Irán, Portugal, Corea, Vietnam y podría decir un montón de otras nacionalidades también que están en mi clase de primera o segunda generación. ¿Qué significa eso entonces objetivamente? Que todos los alumnos que ingresan en clases de L en Alemania son plurilingües. Que los profesores de L son plurilingües, por lo menos. Hablan alemán, inglés y español y algunos una o más lenguas de herencia. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en realidad, en la práctica? Es como un juego de niños. Se disfrazan todos de monolingües en la clase. Los profesores y los maestros se disfrazan de monolingües, los niños pues también porque no se ha permitido que no lo hagan, tienen que jugar el mismo juego. Así que lo que permanece en ese contexto tan plurilingüe, en que todos son plurilingües, es que el mindset, el hábitos monolingüe tiene un peso muy importante en las prácticas de clase. Y los profesores se identifican más a su rol de transmisores, que se identifican más con el idioma que con los niños y sus contextos biográficos, sus lenguas, su plurilingüismo. Bueno, en todo lo que tengo que hacer en la universidad, como todos, hay un seminario que hago sobre enfoques plurales. Bueno, ya podéis imaginar lo que pasa cuando hablo de intercomprensión o didáctica integrada, sensibilización a las lenguas. Es así, o translanguaging ahora también. Y se hacen unos ojos así, me dicen, pero Silvia, eso no es posible. Eso no es posible porque no estamos preparados para movilizar todos esos idiomas, no los hemos estudiado. No somos plurilingües, pero que sí, tanto como yo. Y hay también una reacción positiva, que es, qué maravilla, Silvia, ¿por qué no lo han hecho conmigo cuando estaba en la escuela? Yo siempre tuve que decir que no hablo rumeno, que no hablo portugués, que no hablo turco, que no hablo otros idiomas. Yo siempre tuve que hacer el alemán, aunque no fuera. Así que, aunque reconozcan que es muy importante movilizar todos los conocimientos lingüísticos de los alumnos en clase de español lengua extranjera, dicen siempre pues la motivación, pues se activan los conocimientos previos, al final siempre dicen no estamos preparados. Yo podría quizás hacer una pregunta, ¿qué otros argumentos me dicen, además de no estamos preparados? ¿Sí? Se van a complicar muchísimo y no van a aprender. Sí, lo van a mezclar todo. Es un gran miedo, ¿sí? ¿Algo más? Yo tengo un montón de argumentos porque hace muchos años trabajando con ese contexto. Por ejemplo, no hay materiales, no hay tiempo. Ah, muy bien. No soy tan plurilingüe. Aquí hay los que dicen que son un poco plurilingües, pero no tan plurilingües. Lo que significa que a lo mejor tendremos que empezar con el concepto de plurilingüismo, las competencias parciales, las competencias receptivas y lo demás. Hay también la preparación de la clase, tarda muchísimo. ¿Cómo se evalúa eso de la competencia plurilingüe? ¿Cómo que vamos a evaluar si hace un transfer que no es correcto? ¿Cómo vamos a evaluar las transferencias? ¿Y cómo vamos a saber si es una transferencia positiva o lo devinaron?
se lo adivinaron, es que los niños son muy inteligentes. Bueno, otro problema que siempre dicen es los otros profesores en la escuela me van a mirar como si fuera loco, porque no lo hacen ellos también, porque ya tienen más experiencia en la escuela, tienen mucha experiencia de trabajo cotidiano con los estudiantes y las clases, y es un poco como decimos nosotros en Portugal, que van a decir las vecinas, ¿no? En clase, que van a decir los demás. No está en los programas, es un argumento que escucho cada día. Además es una mentira. En los programas de idiomas en Alemania sí que la competencia plurilingüe, sí que la comparación interlingüística, sí que la intercomprensión tienen un papel en las tareas de la clase, en las metodologías. Pero abajo está, solo es en las primeras fases del aprendizaje. Así que la intención es plurilingüismo sí, pero al inicio y luego se monolingüizan. No sé si el verbo existe. Bueno, es translanguaging. Roba el tiempo de exposición al español y lo aprenden todo más despacito. Bueno. Así que lo que pasa es que tienen tres miedos muy grandes. El primer miedo es un miedo de las interferencias lingüísticas, sus mismas y de los niños. Tienen mucho miedo de perder el control de la clase. Se pone a los niños como expertos en el plurilingüismo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi papel aquí? Y el otro es, y ese caso lo entiendo de verdad, mucho miedo de no identificarse con los retos de ser prof de español. Porque piensan, yo soy representante de la lengua en mi escuela, yo tengo que hacer de experto lingüístico, cultural. Yo quiero que los niños me identifiquen como experto de ese idioma, los padres me vean como experto de ese idioma y tienen mucho miedo de perder ese rol, que es también su legitimación y al final, como siempre lo dicen, entre comillas, es para lo que me pagan. No es para que sea educador plurilingüe, es para que sea prof de español. Así que al final, después de un semestre hablando de enfoques plurales, de translanguaging, de todo lo que viene de positivo con hablar, comprender muchas lenguas, es muchas crisis profesionales, muchas dudas, una incertidumbre constante que me parece muy productiva. Bueno, y aquí hago casi como en alemán diríamos un Bogen, así una puente, para decir que pues esas crisis profesionales suelen ser muy productivas, porque si no piensan lo que hacen, si no reflexionan ese hábitos monolingüe en clase, pues nunca van a cambiar, porque lo toman como garantizado. Así que por lo menos después de mis clases tienen como insectos en sus cabezas, haciendo jon, 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 todo el tiempo. E incluso cuando voy a mirar sus clases, unos años más tarde me dicen, Silvia, tengo mucha pena que no he hecho ninguna comparación lingüística, pero es que no se propuso, no apareció. Así que, para terminar y dar la palabra a Jesús, que tiene una paciencia, decir que la internacionalización de la enseñanza del L, por lo menos en Alemania, pasa por el contacto con otros idiomas. Los idiomas de herencia, los idiomas que aprenden antes por una didáctica integrada y, bueno, por una didáctica más favorable al plurilingüismo. Bueno, mi enfoque es bastante distinto al que han tratado. A mí la parte que cuando me invitaron, bueno, también quiero empezar agradeciendo también a Javier y a Marta por haber insistido en tenerme aquí. Un momento tan duro del semestre, aunque en algunos momentos no sé si he pensado que no sé si era para agradecer o no. Bueno, a mí me asignaron la parte de internacionalización de
la enseñanza del español, no del español. Entonces yo voy a centrarme en esa parte de enseñanza del español. Y cuando me invitaron para que hablara de ese tema, lo primero que se me vino a la cabeza fue todos esos artículos, discursos, informes, en los que pintan un panorama de la enseñanza del español luminoso, brillante, completamente positivo, basándose, por un lado, en el número de hablantes de la lengua y en su crecimiento, por otro lado, en el número de estudiantes de español como lengua extranjera en todo el mundo, esos 21 millones que hemos escuchado varias veces durante esta semana, en datos como, por ejemplo, yo que vengo representando a Estados Unidos en esta mesa internacional, el hecho de que en Estados Unidos el número de estudiantes de español en nivel universitario es mayor que el de todas las otras lenguas extranjeras combinados, portugués, francés, italiano, japonés, chino, árabe, aunque bueno, lo de considerar al español como lengua extranjera en Estados Unidos es algo que hay que dejarlo de lado, pero como comparación en cuanto a número, ¿no? Y se utiliza ese argumento. Entonces se nos presentan ese panorama positivo de la enseñanza del español basándose en esos datos. Entonces eso me llevó a pensar, no quiero hablar de eso, quiero hablar del lado oscuro. El lado oscuro de la internacionalización, casi me trabo, hablamos antes de la enseñanza del español, que algo a lo que se le presta muy poca atención. Y si queremos que el progreso de la enseñanza de nuestra lengua, de nuestra profesión, tenga bases sólidas, creo que debería ser al contrario. Se debería prestar más atención a los aspectos problemáticos que no funcionan tan bien en cuanto a nuestra profesión. Y el tema de ese lado oscuro que me gustaría a mí plantear hoy aquí, ya sé que nos salimos un poco de los temas tan interesantes que tanto Salomé como Silvia han planteado, es el de la precariedad laboral de los profesores. Y la razón por la que elegí este tema, la razón por la que elegí este tema es porque como administrador de Todo L es un tema con el que me encuentro recurrentemente y cada vez creo que con más frecuencia últimamente. Todo L, para los que no conocen su sitio web, un portal que recoge recursos e informaciones para profesores de español como lengua extranjera, pues en Todo L recibimos y publicamos ofertas de trabajo que nos llegan de centros de todo el mundo. Y por la mañana acabo de publicar una que nos había llegado de un centro para refugiados en Zaragoza. Y en las últimas semanas pues han llegado de territorios palestinos, de Turquía, de Suecia, de Alemania, por supuesto España, por supuesto Estados Unidos, Alemania nos llegan menos, no sé por qué, llegan. Y ves las condiciones que se ofrecen en esos puestos. Por otro lado, en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, que tenemos muchos seguidores, vemos la reacción que los profesores que siguen el sitio tienen cuando se encuentran con esto, ¿no? Mostrando ¿qué es esto? ¿Cómo puedes ofrecer esto para trabajar? Y en tercer lugar, mensajes directos. Nos llegan mensajes de correo preguntando, a veces diciéndonos incluso, ¿por qué publicáis eso? ¿Cómo podéis publicar eso? Y realmente nos ha hecho pensar en nuestra política. En principio publicamos de una manera más indiscriminada, ahora hemos puesto el límite del convenio. El convenio que existe, eso es legal, es hacer generoso. Entonces, esa es la razón que me ha llevado, es decir, ver que es un problema presente, actual, y un problema que afecta y preocupa a muchos profesores de español. No solo en España, en todo el mundo. ¿Qué más quería decir? Las causas de esta precariedad son muy diversas y sería para una ponencia, ¿no? Desde falta de reconocimiento académico, falta de reconocimiento institucional de la profesión, falta de regulación. En España un convenio penoso, manifiestamente mejorable,
bajo el que se agrupan los profesores, la enseñanza no reglada no universitaria de español, el mercantilismo, considerarlo como un mero negocio, la enseñanza, de las que nosotros somos peones para hacer un beneficio. Entonces, eso es lo que quería plantear y lanzar, y supongo que aquí hay mucha gente, y gente que sigue todo el que no se veo Chenol, Antonio Chenol, me suena de redes, eso es mensajes a veces, con toda la razón, me suena de, no te he conocido personalmente, pero de en los congresos todo L y algunos tu cara me suena. Y de Twitter, bueno, quería. Bueno, y para terminar esta intervención, quería leer, revisando para preparar un poco esto, me encontré con la Declaración de Alicante. ¿Saben lo que es la Declaración de Alicante? Todos los miembros de ASELE deberían conocerlo. Los socios. La Declaración de Alicante es un documento que en septiembre de 2007 la Asamblea de Socios de ASELE elaboró, hace 12 años, donde hablaba de eso. En ese año, si no me equivoco, se cumplían, Javier, los 20 años de la fundación de la asociación, y creo que esa declaración se redactó con este motivo. Y voy a leer algunos de los puntos finales de los que se mencionaba en esa declaración. Se hablaba de la situación de los profesores de español, se hablaba de la enseñanza del español y aspectos positivos y negativos. Perdón. Y voy a leer los negativos. He dicho que iba a hablar del lado oscuro. Eso. Y son 4, muy rapidito los leo. Dice, tras este panorama esperanzador, queda pendiente una parcela a la que hasta ahora no se le ha prestado la atención que su importancia requiere, el profesorado. Artífice en gran medida del éxito deseado para nuestra lengua y cultura, sigue siendo poco atendido en sus aspiraciones profesionales. Con apoyo directo a los que profesionalmente se dedican al español como lengua extranjera o como segunda lengua, consideramos necesario establecer estudios universitarios específicos que avalen la calidad del profesorado y eviten el intrusismo que devalúa estas enseñanzas. Dicha especialización debe ser requisito indispensable para la contratación en organismos públicos y exigible a los centros privados que deseen una homologación administrativa. Solo quedan 2. Pedimos que los años de docencia sean computados de manera más adecuada dentro de los baremos exigidos a la hora de concursar a plazas docentes y que se establezcan los cauces oportunos para la reconversión de aquellos que, sin la titulación adecuada, llevan muchos años de experiencia en este campo. Y, finalmente, hacemos un llamamiento para que, en consonancia con el papel decisivo que desempeñan, tengan una retribución económica adecuada, una carga docente que les permita su formación continua y una estabilidad laboral que evite que la enseñanza a extranjeros sea una ocupación eventual, tanto en España como en cualquier otro país en el que se enseñe español. Y de estos 4, si pensamos, esto se redactó hace 12 años. El 20 de septiembre se van a cumplir los 12 años en muy pocos días. Y si los miramos, objetivamente yo creo que se puede considerar que la formación específica creo que ha mejorado. Sin haber llegado a ser perfecta, creo que ha mejorado. Pero los otros 3 puntos, yo realmente no sabría decir si ha habido alguna mejora o algún cambio en ellos respecto a lo que pedimos hace 12 años. Y bueno, eso es lo que quería lanzar como provocación casi para el diálogo, ¿no? Esa es mi aportación.
Muy bien, muchas gracias a los tres por esas aportaciones iniciales y ahora que ellos han presentado un poco su punto de vista, pues tenemos unos 20 minutos para plantear preguntas relacionadas con lo que han estado comentando o incluso entre los tres, si tenéis algún comentario que compartir sobre lo que comentaron los otros invitados. Así que se abre a preguntas. Bueno, ya tenemos preguntas. Y dejo el micrófono para ellos que van a contestar. Tenemos dos, así que Muchas gracias a los tres ponentes y casi por alusiones me atrevo a comenzar el debate porque creo que el punto que ha tratado Jesús es fundamental. Y digo por alusiones porque efectivamente en el Congreso de ASELE de 2007 que celebramos en Alicante, la Junta Directiva de entonces, pues hicimos esta declaración y sobre ese tema de la precariedad laboral a la que aludió también Luis García Montero en la inauguración, pues estamos siempre volviendo y no acabamos de resolver. Entonces, no sé si hay aquí alguien del colectivo Profesionele, pero si es así, me gustaría que tomaran la palabra, porque sé que es un colectivo que está tomando iniciativas poderosas en este sentido, de defensa de los derechos laborales desde un punto de vista incluso sindical, con reivindicaciones que a lo mejor a alguien le pueden parecer poco académicas en este contexto, pero que creo que son muy necesarias, francamente. Entonces, pues, si alguien no lo conoce, tienen una página web, tal cual, Profesionele, y creo que realmente se están uniendo porque quizá los que estamos aquí en este congreso somos los que podemos estar en él. Y no tienen voz los que pues, no pueden abandonar su puesto de trabajo, están con contratos que no les permite pagar una inscripción de un congreso, no están en universidades que les pagan ni dietas ni nada parecido. Entonces, bueno, pues al menos que tengan esa voz a través de esta primera palabra que tomó Jesús. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, Susana, por mencionarlo. No lo he mencionado, pero realmente lo tengo en cuenta. Y realmente de una forma, estoy de acuerdo. Yo cuando me pensé en plantear este tema, me di cuenta de que los que estamos aquí, yo trabajo en una universidad, tenemos nuestro puesto, podemos estar aquí. Realmente eso es, muchas de estas personas no se pueden permitir el gasto de venirse aquí y pagarse el alojamiento unos días. Pero debemos entendernos como hemos llegado aquí, no ha habido cambios porque no ha habido una unión. Y Profesionele están intentando crear esa unión, ese grupo. Y recomiendo, tienen una cuenta en Twitter que es @Profesionele, todo seguido. Desde ahí pueden llegar a la página web, no recuerdo la dirección. Y están intentando crear un movimiento para unir. Y que eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Y ASELE debería, no sé, no soy para meterme en qué debería hacer ASELE, pero no sé, colaborar con ese tipo de proyectos, fomentar la participación, no sé. Supongo que María, como encargada de redes sociales de ASELE, ha difundido los mensajes de Profesionele, pero me parece que eso es una de las labores, aparte de formación académica, estos congresos que nos ayudan a seguir formándonos, a mejorar como profesores, a aprender de otras perspectivas, debería ser una función fundamental. Gracias, Susana. Hola, yo soy Elena Prieto. Yo quiero hablar en nombre de mi colectivo, los profesores online de español, que también somos un colectivo bastante desconocido. Yo soy autónoma, me pago el congreso, estoy aquí, no estoy ganando dinero. Quiero decir que no estamos todos en la universidad, pero también quiero eso. Hay más gente trabajando en ELE en muchos ámbitos, como yo, emprendedores digitales, gente que montamos negocios, gente que intentamos también dignificar el español. Yo me peleo todo el día con mis compañeros para que las tarifas sean dignas, porque si nosotros no nos dignificamos, nadie lo va a hacer. Es el primer paso, es muy duro cuando trabajas online, porque tienes que rechazar alumnos porque no te quieren pagar lo que quieres. Pero bueno, que quiero aprovechar que estáis casi todos en la universidad para decir que somos muchos los que trabajamos en ELE y no estamos en las universidades y que nos sentimos un poco aislados del resto, porque hablamos de mucha investigación, pero luego la práctica no es tanto y nos enfrentamos a unos retos muy complicados cuando, como yo, estoy aquí por mis propios medios. Gracias.
Yo quisiera sumar, soy Marcela Friesler, ¿okay? Quisiera sumarme a lo que dijo Elena, porque yo me dirigí a la plataforma profesionales, Susana, ¿okay? Yo me dirigí por presentar casos de otros profesores y pienso que todos tenemos que colaborar también, porque en este caso solo se aceptan propuestas o posibilidades de cambio para profesores que trabajan dentro de España. No sé si en los últimos días han cambiado, pero hasta lo que yo sé, hace unos poquitos días atrás, todavía solo se aceptaban propuestas de cambios o de soluciones, digamos, solo profesores dentro de España. Y creo que el colectivo también somos muchos que estamos trabajando fuera de España y que no contamos con ninguna institución oficial que nos respalde. Yo hace 20 años que soy profesora del Instituto Cervantes, pero soy colaboradora, o sea que todo el respaldo que existe en la institución no existe para los colaboradores. Entonces, a todo nivel. Entonces, me parece que esta plataforma es un muy buen lugar. Susana, te agradezco que lo hayas nombrado, pero tendríamos que colaborar todos para que pudieran extender su campo de acción. Gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones. Yo también estoy muy preocupada por la situación de los profesores, pues yo también tengo una situación precaria, pero mi pregunta va más enfocada al tema de la mesa, ¿vale? Sobre el plurilingüismo. Yo no soy una experta en el tema, pero dentro de las preocupaciones de los profesores que exponías, decían que los profesores tenemos miedo de la transferencia y que se evalúa como error, dices, o ellos lo ven como un error. Mi pregunta es, ¿hasta dónde es necesario corregir esa transferencia si el objetivo es que los alumnos logren una comunicación competitiva? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ya la contestaste. Cuando dijiste, bueno, si el objetivo es la comunicación, ¿hasta dónde es necesario corregir? Pues, si comunica, si logra atingir sus objetivos comunicativos, siempre depende un poco en la clase. Por ejemplo, si estás haciendo un punto de gramática, focos en la forma y quieres que lo aprendan de verdad, bueno, en esa hora, bueno, a lo mejor lo corriges. Si es un focus en la comunicación, entonces no es necesario. Hay mucho miedo de false friends también. Hay un montón cada año me aparece en final de evaluación, Silvia, y los false friends. Yo siempre digo, pues, no sé cómo es con vosotros, pero conmigo los false friends son mis mejores amigos. Siempre la gente ríe cuando hago un error. Siempre hay una sonrisa, siempre hay una corrección del otro lado, siempre hay una explicación. Siempre me dicen por qué yo, portuguesa, he hecho eso y ese error en español, en francés, en alemán, en inglés. Así que yo siempre les digo, ¿qué es lo que es más importante en la comunicación? Es tener ganas de comunicarse. Así que con errores o sin errores, yo creo que se pasa la motivación, bueno, ahora con más errores, en el futuro, a lo mejor con menos. Yo creo que eso es se les da una grande alegría a los niños, porque no se ven como una tabula rasa que se tiene que llenar a cada momento. Ya traen muchos idiomas, ya tienen muchos conocimientos. Y si empezamos con eso, hacemos lo que dicen las teorías constructivistas, que lo que aprendes lo añades a lo que tienes ya. Yo creo que eso es muy importante si queremos valorar una educación y la competencia plurilingüe, no como una suma de idiomas aislados, sino que casi como una comunidad hippie de idiomas que habitan en nuestras cabezas, ¿sí? Así que la corrección, bueno, depende de tus objetivos en la clase y depende también de lo que traen los niños. Yo no corrijo mucho, tengo que decirlo. Bueno, a mí me gustaría agregar algo respecto a esta competencia plurilingüe, cuando se trata, por ejemplo, en el contexto de México, con hablantes de lenguas minoritarias que quieren acceder a la educación superior.
ellos no pueden acceder a la educación superior con un sistema inestable. Es decir, que ellos ya tienen su idioma, su lengua materna, y han tenido que aprender el español como segunda lengua para acceder a la educación pública superior, y si lo hacen con competencias plurilingües, es decir, que tienen eficacia comunicativa pero no tienen un uso académico de la lengua, efectivamente no va a ser suficiente para poder acceder a la educación. Entonces, sí hay límites en el plurilingüismo. La eficacia comunicativa tiene límites según los objetivos para los que se está utilizando el medio, el sistema lingüístico como medio para acceder a otras cosas. Entonces, pues sí, cuando estamos en un sistema escolarizado, efectivamente, sí va a tener algunos límites. Pero, eso sí, Bueno, se chao. puede utilizar la competencia plurilingüe para desarrollar la competencia académica en la lengua que quieres, ¿no? Exacto. Así Sí. que, bueno, Sí, es un... recurso, es una Exacto. estrategia que se puede utilizar para llegar más deprisa, con más economía cognitiva, pues al final, que es el desarrollo, si es tu objetivo, de verdad, Exacto. el desarrollo de una competencia académica. Sí, sí, sí. En realidad yo creo que estos dos fenómenos, multilingüismo y plurilingüismo, deben de ser tomados en esa perspectiva, que son medios para algo. No es que se va a quedar uno ahí, o sea, son medios para algo, pero en todo caso no se deben de penalizar, o es eso, ¿no? A lo que te referías. Efectivamente, alguien que tiene esa eficacia para comunicar es suficiente en ciertas circunstancias. En otras no. Yo quería comentarle algo a Silvia también. Quería comentarte algo. Mi tema de interés es el profesor inmigrante de lenguas, y entonces lo que quería agregar es que vale la pena que el profesor inmigrante de lenguas recuerde y les cuente a los alumnos y comparta con los alumnos su experiencia más o menos reciente de haber aprendido la lengua del lugar. Y entonces de esta manera fácilmente puede identificarse con él, entender lo que sienten, entender el proceso que están atravesando, así que eso es lo que quería agregar. Yo puedo, por ejemplo, bueno, no creo que es una novedad. Yo soy portuguesa, enseño didáctica de lenguas románicas en alemán. Bueno, nunca había aprendido alemán en la escuela, me pasó así de repente. Bueno, tardó un poco. Pero lo más divertido de esa situación es que los estudiantes me miran como un ejemplo. Así que, también es inmigrante y aprendo el idioma y está trabajando en la universidad. Así que sí es posible, sí se puede. Hay una canción muy bonita que se llama Sí se puede. Y es lo que les digo siempre, que sí se puede. Puedes desarrollar tu competencia plurilingüe, puedes llegar a un nivel muy fuerte de competencia, puedes trabajar en lo que quieras, pero tienes que tener ganas, motivación, trabajar para eso. Y no tener miedo de hacer errores, de comunicarse con nativos. Hay muchos estudiantes que tienen miedo de comunicarse con nativos porque siempre se ponen en situación de evaluación, estoy siendo evaluado. Y así que, bueno, me miran un poco como, bueno, la tía loca que enseña en alemán. Hago errores muy bonitos en alemán, pero de hacer reír toda la clase. Como lo decía a Mario hoy por la mañana, cómo cambiar, bueno, Polen y Polen, no sé si lo sabéis en alemán, pero es lo mismo, es decir, polacos o polen de las flores, ¿no? Y en clase, pues en primavera he dicho que tenía una alergia a polacos que me ponía fatal. Bueno, todos bajaron la cabeza al mismo tiempo y es lo que decía de los false friends, que son mis mejores amigos, porque al final siempre hay un feedback. Siempre les pregunto, ¿y por qué creéis que he hecho este error? ¿Dónde está la razón? ¿Cómo me corregirían como profes de alemán? Así que siempre lo dicen que Frau Melo-Pfeiffer, con usted siempre es un poco foco en la forma y en el contenido. Y lo hacen en mis ponencias en alemán. Y siempre dicen que es como casi un entrenamiento a su profesión. Porque en clase siempre tienen, no era polen, era polen. Ay, lo siento. Bueno, y con todas esas aclaraciones también desarrollan su competencia metalingüística, su capacidad de aclararme a mí
Y eso es lo que digo de perder un poco el control de la situación. En esos momentos ya no soy la profesora, soy la alumna de alemán lengua extranjera. Bueno, así que ese cambio de rol es muy positivo también para su ego de profesor, para la construcción de su identidad de profesor de idioma, igual si es francés o alemán o español. Bueno. Claro, creo que en esto podremos agregar, como decía Silvia hace un rato, que en el aula todos nos disfrazamos de monolingüe porque estamos de alguna manera legitimando un uso, un idioma, una nación, una bandera, una moneda, qué sé yo. En realidad es decir, bueno, si ya sabemos que todos estamos fingiendo, a ver, ¿cuál es tu sistema original? Y es valorar lo que todos somos. Que el niño, yo veo los niños indígenas que van a las escuelas y están aprendiendo el español, ellos ya tienen una lengua previa y ellos deben de desarrollar esa conciencia lingüística y valorarla, esa conciencia cultural y valorarla. Entonces, cuando se acercan a un nuevo sistema, no van a olvidar el otro, sino que pueden valorarlo, hacerse consciente que ya poseen ellos ese conocimiento, esa reflexión, y que por ahí es una ventaja incluso, ¿no? Tener esa conciencia. Y bueno, para todos es lo mismo. Sabemos que en el aula muchas veces hay una norma, pero que fuera de todo eso tenemos que transgredir con pertinencia, con precaución, pero ser transgresores conociendo de dónde venimos y a dónde vamos me parece lo más útil. Ya lo siento, es que me encanta hablar español con errores. No, quería añadir, por ejemplo, que ahora con el reto de la internacionalización, que también hay mucho oportunismo lingüístico en las instituciones. Así que cuando tuve esa plaza ya sabían que no hablaba también alemán, pero traía un montón de otros idiomas. Traía el español, el francés, el inglés, el portugués, y eso les interesaba. Así que, no sé, un poco para volver a tu tema de la internacionalización, creo que hay mucho lo que llamaba de oportunismo lingüístico. Si tienes los recursos lingüísticos, si es productivo para nuestra institución, entonces sí, y ahí puede estar, no sé, a lo mejor también un lado negro, un lado oscuro de la internacionalización. Un aprovechamiento, ¿no? Es la parte oscura, ¿no? Donde se aprovechan del profesor, ¿no? Sin duda. No sé qué comentabas en Estados Unidos, o de ser monolingüe, ¿no? En las clases de hablantes de herencia, hablabas un poco. Yo enseño un curso de eso y realmente te cuestiona, ¿no? ¿Cuál es el español? Se habla esa de multilingüismo en ese contexto de hablantes hispanos, pero que no lo han estudiado, que han aprendido solo en casa, que conviven con el inglés, que tú estás allí enseñando. Realmente te plantea muchos aspectos relacionados con multilingüismo, incluso dentro del grupo, claro, dentro de hispanos, ¿no? O latinos, o como quieras llamarlo originalmente. Creo que había por ahí una pregunta. La última pregunta, creo que tenemos 4 minutitos solamente. Vale. Yo quería volver al lado oscuro, pero desde otra perspectiva. No, pero relacionando lo que se había dicho, por ejemplo, del multilingüismo en México y las lenguas indígenas, y quería mencionar el hecho de que no todas las lenguas tienen el mismo estatus, y no es lo mismo. Y hablo de mi experiencia como formadora de profesores en España en el momento de la gran ola de inmigración. Cuando llegaron magrebíes, cuando llegaron subsaharianos, cuando llegaron personas que hablaban lenguas consideradas, según decían los profesores, esas no son lenguas que podamos usar como lenguas que los alumnos traigan a enriquecer a los otros. Entonces, cuando se habla de plurilingüismo o de multilingüismo, es muy importante saber cuál es el estatus de la lengua, cómo el docente valora la lengua que traen los alumnos a la clase. En una clase de españoles que son monolingües, que era el caso en el que yo participé, que hubiera en la clase niños que hablaban darilla, por ejemplo, no era considerado un plus. Entonces, eso también es un lado oscuro y producía mucha irritación en los niños, en los profesores y en las familias, tanto
de los niños españoles como de los niños en ese momento de primera generación inmigrantes. Eso me parece un lado oscuro que pocas veces se trata en la enseñanza oficial. Sí, exacto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Efectivamente, sí, como decía yo al inicio, este tipo de la asimetría que hay siempre se va a privilegiar el sistema que es mayormente valorado. Entonces, efectivamente, las lenguas minoritarias, no todas, y de hecho, quizá en la letra quizá, pero en la práctica ninguna va a ser aceptada. La prueba, la lengua obligatoria es el inglés, la lengua extranjera. La lengua 2 es el inglés en todo el sistema público de las escuelas en México. Entonces, si las políticas lingüísticas dicen que se quieren valorar las lenguas minoritarias, ¿por qué no habría una lengua minoritaria? Porque atrás de una lengua hay una cultura, hay una nación, hay dinero, es todo un sistema que viene a contradecir que se quieren valorar los sistemas minoritarios o las lenguas originarias. Efectivamente, sí. Pero creo que esa conciencia, al menos, que se ha despertado de que la lengua y la cultura es algo indisociable, que antes se caía en estigmas y estereotipos o folclorismos de tomar las lenguas minoritarias como que era algo muy ajeno a los mexicanos, como que se ha estado luchando contra eso, pero sí falta muchísimo para que esas lenguas sean consideradas al mismo nivel que la lengua nacional, digamos. Y añadir que en el caso de lenguas pluricéntricas, como el español o el inglés, portugués, tampoco las variedades tienen todas el mismo grado de aceptación. Hace poco una estudiante mía de máster ha hecho un trabajo con entrevistas con profesores que clasificaban al inglés de sus estudiantes de Ghana, por ejemplo, o de Camerún, como incorrecto, que no sonaba al inglés, que tenía unas mezclas incomprensibles. Y yo me pregunté, leyendo esas transcripciones, ¿qué es eso de sonar inglés? O portugués, o bueno, así que, o español. Bueno, desafortunadamente tenemos que terminar porque ya son las 7, así que pues quería dar las gracias a nuestros 3 invitados y a todos.